a pesar de eso, de que hay varias guías y documentos de consenso, todavía existen situaciones que nosotros necesitamos avanzar más para tratar de dar mejores respuestas a estos niños con una patología tan frecuente como es la infección de vías urinarias. Yo tengo una presentación un poquito diferente a la que han hecho hasta ahora porque yo dije, no puedo hablar de complicación de vías urinarias si no hago una introducción importante de cómo se presenta la infección urinaria en pediatría, porque a partir de ahí es que nosotros tenemos que ver las situaciones cuando realmente se sale de lo que sería una infección urinaria típica a lo que serían las infecciones urinarias complicadas, que es el tema que me compete. Es un tema que tendría yo que hablar de muchas cosas, pero traté de hacer un resumen y no sea muy estricto con el tiempo, por favor. Ok. La importancia de cuando nosotros hablamos de infección urinaria en pediatría es de que el 30% de todas las malformaciones urinarias se van a manifestar de las malformaciones urinarias se manifiestan con una infección. Entonces, de ahí es importante cómo yo voy a abordar para tratar de, en ese punto de yo identificar esa infección, ver generalmente esa población de riesgo que tiene esa malformación y que me puede llevar tanto a cicatriz renal como a una hipertensión arterial como una enfermedad renal crónica. Esta es una epidemiología que no voy a detallarme mucho en ella, de cuándo es más frecuente. Generalmente vemos que en varones, principalmente en los primeros 3 meses a 6 meses, es más frecuente, en un 80% se ve más que en las niñas. También tiene que esas afecciones agudas, muchas de ellas pueden producir entre un 60% en niños con infección urinaria febril, pueden llevar a hacer una afectación con cicatriz entre un 10 a un 15%, y generalmente todos esos daños renales que nosotros estamos tratando de evitar, pero tenemos que comenzar a identificarlo, se van a manifestar con lo que sería el puntero para atrás, ok, el puntero. Se va a manifestar con lo que sería hipertensión, proteinuria. Ya desde el momento que existe la proteinuria, es el factor predisponente más importante para llevar a un paciente a daño renal. Es importante también saber la recurrencia, que está entre un 10 a un 15% en los primeros 6 a 12 meses de los pacientes cuando presentan infección urinaria, y muchas de ellas, después de la primera infección, muchas de esas son un poco asintomáticas. Generalmente vemos, no sé por qué, que estas infecciones son menos prevalentes en la población africana. Estas son las etiologías donde los gérmenes más frecuentes. Epa, no manejo todavía bien esto. Okay. Los gérmenes más frecuentes son Escherichia coli, entre la bacteria, que representa prácticamente entre un 70 y un 90%. Otros gran negativos se pueden presentar el Proteus, la Klebsiella, normalmente vienen por vía ascendente desde el tracto gastrointestinal. Y vemos como aquí, como la Pseudomonas, es una bacteria que se asocia mucho a pacientes que tienen malformaciones urinarias, como también a pacientes con vejigas neurogénicas y pacientes que han sido sometidos a instrumentación urológica. Y entre los gran positivos, el enterococo, que se ve más en menores de 3 meses, y generalmente el estafilococo saprófito, que se ve más en adolescentes. Y cuando tenemos pacientes que están infectados, que identificamos un hongo, principalmente Candida albicans, vemos cómo eso también es relacionado con los pacientes inmunocomprometidos, esos pacientes que han sido sometidos a una antibioterapia prolongado y esos pacientes que han mantenido por largo tiempo una sonda vesical. Otra cosa muy importante en infección urinaria en pediatría es el hecho de que esos pacientes, la presentación clínica va a variar mucho dependiendo del grupo etario. En pacientes menores de 3 meses, esas manifestaciones clínicas son completamente atípicas y es donde tenemos las situaciones más difíciles, porque mientras más tarde temprano debuta un niño con una infección urinaria, mayor posibilidad de que el paciente presente una malformación. Vemos como las principales más frecuentes, menores de 3 meses, son fiebre, vómito, letargia y irritabilidad, que generalmente no lo vamos a asociar con infección urinaria. Pero ya en niños preescolares y escolares, principalmente los escolares, tienen sintomatología más relacionada al tracto urinario y se puede identificar más fácilmente. Esto sí es importante tenerlo presente, es algo que nosotros hacemos tipo
ejercicio en el sentido de cómo comenzar a sospechar y cómo comenzar nosotros a decir, bueno, ¿en qué situación estoy? Siempre que nosotros tengamos un paciente, principalmente en menores de los 2 años, que tenga un foco o sea, que no esté identificado, un foco de fiebre que no esté identificado, siempre hay que tratar entre las diversas situaciones, descartar lo que es una infección urinaria. También, cuando los pacientes tengan una sintomatología de disuria, polaquiulia, tenesmo, urgencia miccional, y no tenga fiebre, normalmente tenemos que sospechar que puede haber una infección urinaria baja. Se recomienda investigar infección urinaria en todo recién nacido que tenga un proceso de ictericia prolongada, que ese recién nacido tenga fallo del medro, un aparente llanto a la hora de la micción. Con esa característica en un recién nacido, tratar también de buscar ese foco de infección urinaria. Y también esos pacientes que tengan fiebre, más dolor en fosa renal, malestar general y escalofrío se relaciona mucho con pielonefritis. Y cuando nosotros también vemos un paciente con microhematuria, es una situación que no solamente se ve en infección urinaria, tenemos que también tratar de investigar otras cosas. Cuando nosotros tratamos de hacer el diagnóstico, tenemos que las sospechas clínicas, vamos a ver cómo está ese flujo urinario, si el paciente tiene distensión vesical, cómo es la disfunción del tracto urinario inferior, si el paciente tiene problemas de estreñimiento, si ese paciente ha tenido historia anterior o subjetiva de infección del tracto urinario, o si fue confirmada, episodios recurrentes de fiebre que tenga causa desconocida, diagnóstico prenatal, cuando se puede hacer de malformaciones urinarias, y también importante investigar esos hijos de familia que han tenido reflujo o enfermedad renal crónica, y sobre todo, mucha vigilancia en esos pacientes que tienen fallo en el retardo pontoestatural. Para el diagnóstico, la subjetiva, todo lo que hemos hablado de la clínica, las pruebas de laboratorio, ya sea la tía reactiva y el examen microscópico del sedimento urinario, que no me voy a detener en eso, pero sobre todo, el diagnóstico se va a confirmar con el urocultivo, donde hay varias técnicas de recolección de orina, sabiendo bien que entre la función suprapúbica es la más indicada, pero principalmente en lactantes, neonatos, si el niño tiene fimosis o si tiene una niña con sinequia de lo que sería vulvar. Ojo con las bolsas colectoras, no se recomienda porque un 70% tiene un falso positivo muy alto y generalmente no es confiable para tomar ese cultivo. Y ya los niños que tengan continencia, muy importante el chorro del medio y sondaje vesical, pero que tienen que tener mucho cuidado, tiene que ser gente experimentada porque a veces llevan a traumatismo, si no tienen la adecuada adiestramiento para hacerlo. Esos son otros exámenes que se hacen para confirmar, pero no que confirman, sino para sustentar lo que se hace. Y en esos pacientes de riesgo, principalmente recién nacidos y neonatos, o que hasta entre el 4 a 9% puede cursar con una bacteremia, además del cultivo y las demás analíticas, es importante tomarle un hemocultivo. No, estas son las indicaciones de estudio de imágenes que normalmente a veces pasan desapercibidos, pero tiene sus indicaciones. Eso ha variado anteriormente, eso no eran las recomendaciones, pero en las últimas guías, esto es lo que recomiendan para los pacientes infecciones febriles, pero en esas infecciones febriles, esos hallazgos ecográficos donde hay signos de daño renal congénito, dilatación de la pelvis, dilatación del uréter, o anomalías vesicales, si están presentes, se le tiene que mandar a hacer la uretrocisto y lo que será también consulta con el especialista. Si no tienen ninguna de esas malformaciones en la sonografía, entonces conducta expectante para ver cómo va a seguir el comportamiento del paciente. En caso de que el paciente tenga infecciones urinarias recurrentes, es diferente si es menor de un año para hacerle los estudios de imágenes. En menor de un año se le hace el uretrocisto y se hace el DMCA. Y mayor de un año, primeramente el DMCA, si es normal, conducta expectante, y si es patológico,
se le llama celuloretrografía miccional, cosas que han cambiado en los últimos tiempos. Entonces, para centrarnos, quise darle esa introducción para que ustedes vean todas las cosas que tenemos que tener frente a un paciente con infección urinaria. Ahora, si ese paciente que nosotros hemos tratado de revisar todo lo que ellos hemos visto hasta ahora y ver exactamente si realmente el paciente tiene una infección urinaria, tenemos que ver esta clasificación para saber si esos pacientes caen entre el grupo de la infección, de los pacientes que no tienen infección urinaria no complicada, o si tienen infección urinaria complicada. Cuando nosotros nos referimos a las infecciones urinarias complicadas, quiere decir un paciente que tiene en común la presencia de bacterias en la orina, pero también tiene un factor de riesgo. Un factor de riesgo porque va a tener un impacto, porque va a aumentar tanto lo que es la morbilidad, la mortalidad, y como también, lamentablemente, el uso indiscriminado y a veces indebido de los antibióticos lleva a la problemática actual, que es la resistencia antimicrobiana, que está muy alta. Y sobre todo saber que todos, cuando nos enfrentamos a un paciente con infección urinaria complicada, nosotros estamos ya viendo que ese tipo de paciente puede tener la condición para llevar a daño renal grave y aumentar por consiguiente lo que sería su mortalidad. Estos son los elementos cuando nosotros estamos con un paciente con toda la característica de infección urinaria que vimos, pero el paciente, a la hora de nosotros evaluarlo, nosotros vemos que me van a sugerir por eso que hay alguna alteración anatómica o hay algún funcionamiento en la fibra urinaria que no está normal si el paciente va a presentar compromiso del estado general, masa abdominal vesical, principalmente recién nacido, que es una de las características que nosotros detectamos muy rápidamente, la posibilidad de que haya tenido que tenga una obstrucción urinaria baja, tipo uretra posterior, caída del filtrado glomerular, siempre que esa caída del filtrado glomerular no se ha atribuido ni a deshidratación ni a nefrotoxicidad por alguno de los medicamentos que hemos utilizado con el paciente, si el paciente cursa con una septicemia o si no tiene una respuesta adecuada a la antibioterapia que fue sometida en las primeras 48 horas, o si el paciente tiene una infección urinaria que no, a un germen diferente a Escherichia coli, aunque vemos que la Escherichia coli se presenta en una proporción en todos estos pacientes con infección urinaria, del momento que encontramos un germen diferente a la Escherichia coli, generalmente lo asociamos con algún tipo de algunas malformaciones urológicas, que esas son las que llevan a mayor problema de infecciones urinarias recurrentes y, por supuesto, cicatriz renal y daño renal. Estos son los principales factores de riesgo que podemos encontrar en las infecciones urinarias complicadas, como sería la anomalía del tracto urinario, que va a alterar lo que sería completamente el libre flujo de orina, la presencia de dispositivos en el aparato urinario como sonda, catéter, la infección urinaria alta que no tenga una evolución adecuada, que evolucione de forma tórpida, y patología sistémica o situaciones que predispongan a sufrir infección. Si vamos analizando la primera, no podré hablar de todas, me hubiera gustado, no saldríamos hoy de aquí, pero simplemente para mostrarle a ustedes, cuando nosotros estamos frente a un paciente con una anomalía del tracto urinario que va a alterar todo lo que es el libre flujo de orina, eso permite que siempre exista orina en el sistema urinario. El principal medio de cultivo para crecer bacterias es la misma orina. Entonces, todas estas patologías que vemos aquí, como un reflujo, como un paciente que tenga una malformación aquí a nivel de la vejiga, un paciente como este con una válvula posterior, una hidronefrosis, un paciente con un megaguréter, esas condiciones obstructivas no permiten el libre flujo de orina. Entonces, llevan a mayor complicaciones. Simplemente para ustedes vean cómo podemos tener, este fue un estudio que se realizó en Colombia entre pacientes que se identificó infección urinaria en 145 pacientes. Entonces, en esos 145 pacientes que se identificó infecciones urinarias, de las patologías que con mayor frecuencia encontraron ellos fue el reflujo vesicureteral, que fue prácticamente en un 40%. Después las otras malformaciones, como malformaciones renales, en un 38%, megauréter en un 11% y así sucesivamente. Pero de todas, la que llevó
se presentó con mayor frecuencia en sus diferentes grados de presentación, donde el grado 3, ellos la encontraron prácticamente en 11.7 pacientes. Por eso, dentro de toda esa, escogí hablarle un poquito de reflujo y la característica, porque es una de las patologías que lleva a mayor controversia en cuanto al manejo y en qué momento voy a hacer tal cosa, en qué momento voy a la parte quirúrgica. Es una patología obligatoriamente que tiene que manejarse conjuntamente con el urólogo, tener buena comunicación y, por supuesto, con el departamento de microbiología y con los infectólogos, porque son pacientes que viven constantemente con procesos infecciosos. Por eso se considera que uno de los fantasmas de la infección urinaria es el reflujo vesicureteral, porque uno de los que lleva con mayor frecuencia a cicatriz renal y, por supuesto, a insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. Vemos que ese reflujo vesicureteral, por la característica que tiene constantemente, yo no me voy a acostumbrar a esto, constantemente, yo debí traer mi constantemente, esto es lo que sería el flujo normal de la orina, de los riñones, uréter hacia la vejiga, pero en el reflujo, por una incompetencia urétero-vesical, generalmente si es un reflujo primario, constantemente vive orina saliendo desde la vejiga, uréter, y es un tránsito constantemente de baja y sube. Entonces eso lleva a mantener ese tracto urinario constantemente con orina y que ese flujo urinario no suceda como debe ser. Ese acceso patológico siempre va a llegar a lo que sería al tracto urinario superior. Entonces, va a estar presente, miren en esto, en 1% de los niños asintomáticos y entre un 35 y un 45% de los niños que tienen infecciones urinarias febril. Y si nosotros vemos y comenzamos a contabilizar todas las dilataciones que encontramos a nivel renales, el 10% van a corresponder a reflujo. Y mayor incidencia se va a producir bien temprano, entre 1 mes y los 3 meses de edad. Pero también hay algo importante que tenemos que tener presente en los reflujos. Hay una tendencia familiar al reflujo. Vemos que el 30% de los niños que tienen reflujo, el 30% de los hermanos pueden tener reflujo. Y cuando los padres tienen reflujo, el 66% de los hijos de esos padres pueden también tener un reflujo. Entonces, por eso es tan importante cuando estamos revisando en la historia clínica de esos pacientes, preguntarles si en la familia había alguien que ha tenido este tipo de patología. La etiología de esos pacientes que tienen reflujo sigue siendo el Escherichia coli en primer lugar, y entre el gran negativo podemos encontrar el Proteus, la Klebsiella, gran positivo enterococo, principalmente en los menores de 3 meses y pacientes portadores que pueden estar con una uropatía malformativa, y en las infecciones nosocomiales tenemos la Escherichia coli, la Klebsiella y la Pseudomonas. El reflujo se va a caracterizar, que es importante saber en qué tipo de reflujo vamos a tener, donde tenemos los diferentes grados, sabiendo que a la hora del manejo de esta infección urinaria complicada, entre el grado 1 y el grado 2, el 80% puede regresar, puede desaparecer. El grado 3, hasta un 50%, y el grado 4 y 5 difícilmente van a desaparecer. Entonces, vemos qué podemos hacer con ese tipo de pacientes. Es importante también identificar de esos pacientes con reflujo, si ya tienen nefropatía cicatrizal. Generalmente vemos que los pacientes que tienen reflujo van a presentar nefropatía cicatrizal en un 40%. Con el primer episodio de infección urinaria sin reflujo, el paciente puede la probabilidad de tener una nefropatía cicatrizal en un 15%, y con reflujo grado 3 a 4, esa prevalencia va a ser de un 50%. ¿Cómo yo puedo estar atento de que ese paciente puede tener una nefropatía cicatrizal? Primeramente vemos cómo se va a alterar la capacidad de concentración de la orina. Muy importante, la microalbuminuria, no esperar la albúmina. Microalbuminuria y vigilar la tensión arterial de esos pacientes. Entonces son ya indicadores de que ese paciente puede estar ya con un problema de cicatriz. El tratamiento, cuando nosotros estamos con estos pacientes con reflujo, es, en primer lugar, el tratamiento de las infecciones para tratar de mejorar lo que sería la clínica de esos pacientes.
y evitar todas las complicaciones a corto y a largo plazo. Siempre en esos pacientes, cuando identificamos la infección urinaria, hasta tener el germen definitivo, siempre tenemos que iniciar a veces con el tratamiento empírico hasta que nos den el resultado del antibiograma. Y cuando nosotros comenzamos con esa medicación empírica, tratar de ser adecuada siempre, como viendo que en primer lugar está el Escherichia coli, dándole cobertura al Escherichia coli. Muy importante las medidas preventivas generales. La ingesta abundante de líquidos no se puede quedar. Higiene local, los hábitos misionales, eso es fundamental. Tratar de enseñar a orinar el paciente para que esté la menor cantidad posible en ese tránsito urinario. Son misiones completas, regulares, frecuentes, cada 2 horas o 3 horas. Y después que orina, esperar 1, 2, 3 minutos y volver a orinar para tratar de exprimirse, en cierta forma. Los anticolinérgicos con la oxibutina, cuando si hay inmadurez vesical, si el paciente tiene problemas de estreñimiento, son medidas que es importantísima tenerla, pero eso me va a ayudar a mí a controlar que ese paciente me siga haciendo infecciones, tanto la parasitosis como el estreñimiento, y también esa conversación directa con la familia para que se empodere tanto el niño, si un poquito grande, como la familia de esa situación clínica que tiene el paciente, una comunicación eficaz y enseñar a los padres para que aprendan a detectar con la sintomatología el comportamiento del niño si está apareciendo algún tipo de una infección. Tenemos que tener con la profilaxis antibiótica un punto muy importante. Anteriormente la conducta antigua era se identificó la infección, se trató profilaxis, independientemente del grado. Pero ¿qué pasó? Ya se ha demostrado en estudios que ni la profilaxia puede controlar la infección o la sintomatología, pero lo que es la cicatriz renal no la controla. Y sí puede aumentar lo que sería la resistencia antimicrobiana. Por eso es que ya la profilaxia se está dirigiendo específicamente para grupos especiales en situaciones especiales, como sería niña con reflujo grado 3 y 4 durante 1 año, hasta que se evalúe nuevamente el grado de reflujo. Niños con reflujo grado 5, 4 y 5 durante 1 año, hasta que se evalúe de nuevo el reflujo, y niños con reflujo grado 1 y 3, y niñas con reflujo 1 y 2, o bilateral, Tras diagnosticarse de una primera infección febril, no se recomienda profilaxis en ese grupo etario, en ese grado de reflujo. No se recomienda actualmente. Pero si ese paciente con esa característica que tiene ese reflujo, tanto el niño como niña, presenta una infección urinaria febril recurrente, entonces a ese niño que ya está teniendo infecciones urinarias recurrentes, se administra profilaxis durante 1 año y se va a evaluar. Esas son las pautas en cuanto a la profilaxis de esos pacientes con reflujo. Se identificó la bacteria, siempre tratando de cuando comenzar con la medicación empírica y luego lo que sería identificar la bacteria, el tratamiento de acuerdo al antibiograma que tenemos. Estos son los antibióticos que se utilizan para la profilaxis. Hay que ver si, lamentablemente, no tuve a mano lo que sería cómo se está comportando en los últimos años la resistencia antimicrobiana, porque anteriormente, años atrás, tuvimos nosotros que dejar de usar lo que era el trimetoprim, porque ya había una alta resistencia. Después fue cambiando, no sé sinceramente en la actualidad cómo está. Pero estos son los medicamentos que están recomendando para la profilaxis, y las observaciones generalmente de cada uno de ellos. Aquí todavía no tenemos ninguna cosa, pero lo que ya en España, lo que es la Dirección de Droga y Farmacia, suspendió el uso de la nitrofurantoína porque detectaron que había compromiso a nivel pulmonar de esos pacientes y hepáticos, y ya no se utiliza. Nosotros todavía aquí la seguimos utilizando, pero tener pendiente eso, que aunque aquí se usa, fuera de aquí en España principalmente no la están recomendando como
para largo plazo por las posibles situaciones que puede afectar hígado y también pulmón. Para que ustedes vean, este fue un estudio que se hizo en Santa Clara de Cuba, en un país de cuarto nivel, con relación al reflujo vesicoureteral de 83 pacientes. ¿Qué encontraron ellos en estos pacientes? Que su forma de presentación que mayor se relacionó con reflujo fue que el 61.44% de esos pacientes tenían infecciones urinarias febriles. Que hubo antecedente familiar de que tenían alguna anomalía del tracto urinario familiar en un 59% y que las alteraciones sonográficas, a pesar de tener reflujo, señores, tuvo un 39% que era normal. Por eso el hecho de que yo tenga visto una sonografía normal no me descarta 100% que el paciente puede tener reflujo, y que la hidronefrosis ligera se presentó en un 32% de los casos. De esos pacientes, el 60% tuvo cicatriz renal, de los cuales el 100% de los pacientes que tenían reflujo grado 4 y grado 5 tenían cicatriz renal, y el 65% de los que tenían grado 3. O sea, generalmente en grados menores no detectaron cicatriz renal. Entonces, 100% de los pacientes con reflujo grado 4 y grado 5 tuvieron infecciones urinarias recurrentes, se relacionaron con cicatriz renal. Entonces, ahí es que está la principal situación. Eso en cuanto a los pacientes con reflujo, el mensaje que le quiero dejar. Pasando a otra situación que no podemos ver con consideradas infecciones urinarias complicadas, son los pacientes que están asociados a catéter, porque ya se ha visto que hay un 13% de esos pacientes que tienen infecciones relacionadas en la asistencia sanitaria pediatría. Entre el 70 y el 80% generalmente de esas infecciones urinarias fueron adquiridas en el medio hospitalario, que estaban usando esos pacientes sonda vesical, que la tasa de infección urinaria a sonda vesical se varía entre 1.4 a 3.1 por cada 1000 días de sonda vesical, y que el 65 al 70% son evitables. Señores, mire qué proporción puede ser evitable si se utiliza en la forma correcta de manejar esos pacientes que tienen sonda vesical, principalmente esos pacientes que están hospitalizados. Porque la mayoría de los microorganismos que se causan infecciones urinarias relacionadas a sonda vienen de la microbiota endógena del perine, pero señores, el 34% de esas vienen introducidos a través de la contaminación del manejo que hace el personal sanitario. Entonces vean esto, que hay que tomar en cuenta ese 34%. Estos son los gérmenes que se asocian más a infecciones ligadas a catéter, como sería la Escherichia coli y la Klebsiella, pero en unidades de cuidados intensivos, lo más prevalente son la cándida, el enterococo SP y la pseudomonas. ¿Cómo está el riesgo de infección? Eso es lo importante analizar. La incidencia de bacteriuria es de un 3 a un 10%, pero eso va aumentando cada día. Mientras más permanece el paciente con la sonda, ese porcentaje puede aumentar desde el momento que se coloque ese catéter. Y luego de un mes de que el paciente tenga un cateterismo, todos los pacientes se espera que tenga algún tipo de bacteriuria. El riesgo de infección de esos pacientes, en pacientes que tienen cateterismo reciente, que vayan a hacer una bacteriuria asintomática, eso puede transformarse después en una infección y van a presentar, cómo identificar que el paciente comienza con fiebre, bacteremia y signos, síntomas de lo que sería una pielonefritis aguda. Pero lo que tienen los catéteres prolongados, sus complicaciones más frecuentes van a ser que se obstruya el catéter, que el paciente haga una litiasis o que el paciente haga infecciones locales. Para el diagnóstico de esos pacientes, para identificar que están con infección urinaria complicada, debe de cumplir algunos de estos criterios o signos, como sería una fiebre mayor de 38 grados, la tensión en zona suprapúbica de ese paciente, que tenga urgencia, que piuria,
con 10 leucocitos por ml o 3 leucocitos ml en la inspección de una muestra de orina centrifugada con un objetivo de gran aumento. Y criterios microbiológicos son estos dos. Pacientes sin tratamiento antibiótico debería de crecer un aislamiento de 10 a las 5 unidades colonia y pueden haber más de una bacteria. Y pacientes con tratamiento antibiótico, el cultivo que se aísle tiene que ser de un único microorganismo. El manejo de estos pacientes de sonda vesical o relacionada a catéter. Medida de prevención sería uso apropiado de la sonda uretral, inserción adecuada de la sonda uretral. Se acabó el tiempo. Déjame terminar por lo menos esto. Qué pena. Y el paciente, si tiene sospecha de infección, los síntomas de infección urinaria más la bacteria positiva y recambio de esa sonda, se retira y se toma un orocultivo y se buscan los criterios clínicos y los criterios microbiológicos. Se utiliza la antibioterapia empírica, si es recién nacido gentamicina o ampicilina, alternativo cefotaxime magenta o cetrizona y magenta, y mayor de un mes, cefalosporina de tercera, alternativo genta o amica. En pacientes que sean colonizados por tarroa de Blé, aminoglucósido carbapenémico, o en caso de hongo, fluconazol o anfetericina B. Ahora ni quiere funcionar esto. Ok. Simplemente para mostrarle, aquí también tenía algo con relación a las infecciones urinarias en el recién nacido, que es muy importante también que podemos verla, las patologías que se encuentran más presentes, los factores de riesgo que pueden presentar esos pacientes y las manifestaciones clínicas que ya las vimos que son muy atípicas y las analíticas para su diagnóstico y el tratamiento, tanto tratamiento empírico como iniciales. Y quería finalizar con algo que se relaciona con mucho, por lo que yo he trabajado muchos años, que son en las pacientes trasplantados, que lamentablemente que es la respuesta terapéutica para miles de pacientes y lo que le da calidad de vida o le salva la vida a estos pacientes, pero al ser sometidos a una inmunosupresión muy importante son propensos a muchas infecciones. Y entre esas infecciones están las infecciones urinarias, que muchas de ellas se ven relacionadas cuando son infecciones urinarias y muchas de esas se relacionan a Escherichia coli, bacteria multiresistente, y puede aumentar la morbilidad de esos pacientes, puede llevarlo a pérdida del injerto, a mayor necesidad de ingreso hospitalario, aumento de los costos del trasplante y aparición de situaciones clínicas potencialmente graves, los microorganismos que se aíslan en estos pacientes y el tratamiento de esos pacientes que lamentablemente no vamos a poder seguir diciéndolo, y solamente estudios de infecciones urinarias en pacientes de grupo trasplantado y el comportamiento de ellos, y el tratamiento que se utiliza ya en lo que serían los gérmenes resistentes o infecciones urinarias complicadas, y el mensaje para llevar a casa, que tal vez no sea muy completo porque me quedaron cosas por decir, pero sí quiero que tengan presente que esas infecciones urinarias complicadas constituyen una de las patologías infecciosas más relevantes en la atención hospitalaria, es un reto terapéutico y además lleva una alta mortalidad, siendo una de las causas principales de bacteremia que viven esos pacientes. Y requiere un manejo interdisciplinario con el rol activo de los que me invitaron hoy, los infectólogos.